Vamos entonces a esperar a su compañero para poder grabar o alguno. Ah, ya, no hay problema. Entonces damos pase entonces al inicio de esta clase, chicos. Muy bien. Creo que regresó la electricidad y podríamos haber hecho la clase de repente más temprano, pero como ayer Jonas manifestó que iba a haber esa dificultad, yo hice un cambio de horarios para poder, yo tenía una actividad a las 7:30 de la noche, así que la pasé a las 5 de la tarde, la he terminado hace 30 minutos, así que era imposible regresar al horario anterior, ¿no? Ya le avisé a Keila, porque ya tenía comprometido ese tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer esta clase, como le digo, no nos vamos a demorar mucho. La enfermedad isquémica es fundamental, como le decía, tiene que ver con varios factores, ¿no? Es debido básicamente al estrechamiento, el bloqueo de arterias coronarias, ¿no? Entonces las arterias coronarias se estrechan generalmente en el varón a partir de los 45 años. Empieza la mayoría, todos empiezan a tener alguna dificultad. Aquellos que tienen enfermedad aterosclerótica familiar o avanzada, ya desde los 35 años comienzan a tener problemas y síntomas. Y la mujer está siempre protegida por el estrógeno y es recién posmenopáusica que la enfermedad tardíamente suele empezar por encima de los 50 años. Entonces, lo que va a ocurrir es básicamente un desbalance en el aporte o el suministro de oxígeno. Ese es el problema al miocardio. Entonces, si yo tengo un problema de aporte y lo que me está generando este problema es que el vaso se estrecha e incluso colapsa, entonces los medicamentos tendrán que ser fundamentalmente vasodilatadores, ¿no es cierto? A ver, me gustaría que hablen normal, o sea, cuando digo hago esa pausa para esperar a ver si alguien lo sabe, lo dice, nos ayuda en la clase, ¿ya? Entonces, este término lo van a ver muchas veces, enfermedad, ¿no? Coronaria crónica. Entonces, la enfermedad coronaria crónica, ¿no? Estable, ¿por qué? Porque solamente se genera dolor durante el esfuerzo del ejercicio. Entonces, la enfermedad coronaria es estable y puede ser inestable. La enfermedad coronaria puede ser crónica o puede ser aguda. Entonces va a depender eso de varios conceptos. Entonces, la enfermedad coronaria crónica estable fundamentalmente es una forma en la que los pacientes son asintomáticos en reposo y la angina se va a presentar, ¿no? Generalmente estable o de bajo riesgo. Puede haber angina inestable que se presente en algunos, pero la mayoría de ellos va a ser angina post-esfuerzo. También el término también se utiliza para pacientes con antecedente de infarto de miocardio, cuyos síntomas se controlan ya con el tratamiento, que es lo que nosotros vamos a revisar ahora. Entonces, este esquema básicamente de Angor o de angina, Angor pectoris, o sea, Angor pectoris o angina pectoris, en realidad el término acuñado fue Angor pectoris, ¿no? Angor pectoris, o sea, angina de pecho. La angina estable es la más común, es la más frecuente, ¿ok? El problema es, ¿no? El problema es respecto a los vasos, que en realidad la aterosclerosis de las arterias coronarias va a sobrepasar el 70% de qué estrechamiento, estenosis. Entonces vamos a tener un vaso, como ven ustedes acá, miren, la placa, la placa que está obstruyendo. Entonces va a tener un 30% de luz y eso va a hacer que en reposo no hay dolor. El dolor va a ser de tipo isquémico, ¿no es cierto? En cambio, en el ejercicio, en el estrés, aparecerá el dolor, fundamentalmente cuando el corazón tiene un trabajo mayor, ¿no? Angustia, dolor. Y entonces, ¿qué necesitamos acá? Tratar en ese momento de, primero, vasodilatar. Entonces, lo primero que se va a necesitar son vasodilatadores. Y es un grupo de medicamentos que vamos a ver, ¿no? Eh, a continuación.
Entonces, mientras que existe la angina inestable, y la angina inestable tiene que ver básicamente con el hecho de la ruptura. Si acá teníamos nosotros, fundamentalmente el problema era de flujo, acá el problema era de flujo básicamente, ¿no es cierto? Había una disminución de flujo, pero este de acá en realidad puede ser la misma placa, pero estando en reposo, de pronto comienzas a tener angina. Doctor, ¿cómo voy a tener angina en reposo? Entonces vas a tener angina en reposo. Eso es sinónimo de decir angina, perdón, acá, inestable. Entonces, el dolor ahora va a ser además en el reposo. Obviamente que con estrés y ejercicio también, ¿no? Y básicamente porque se está formando un trombo. Acuérdense que al inicio de la ruptura de la placa, lo primero que va a haber es incremento de la agregación plaquetaria. Entonces, si antes estábamos buscando vasodilatadores, ahora ¿qué vamos a buscar, chicos? ¿Qué vamos a buscar? Fibrinolíticos. Antiagregantes. Ahora vamos a buscar antiagregantes. Entonces, ese fue el gran descubrimiento de los años 80. Y empezamos a utilizar primero, ¿cuál es el primer antiagregante que se utilizó? Que se Aspirina. sigue usando, la aspirina, ¿no es cierto? De ahí ya se comenzó a estudiar. ¿A quién se comenzó a estudiar para disminuir la agregación? Se comenzó a estudiar a la, ¿cómo se llaman estos en la sangre? Pequeñitos, Plaquetas. las plaquetas. Entonces comienza a estudiar las plaquetas y se descubre que tenían 12 mecanismos de agregación. Entonces, uno de ellos, dependiente de tromboxano, era bloqueado por el ácido acetil salicílico, el número uno. Entonces, el mediado por tromboxanos. Pero a partir de ahí, ¿no? Comenzamos a ver otros mecanismos, por ejemplo, mediados por adenosinfosfato, el ADP, otros mediados. Entonces, comienzan a aparecer otros antiagregantes, como el clopidogrel, el ticagrelor, básicamente los que tenemos que conocer, que se usan hoy en día. Entonces, este problema es, ¿para qué le damos antiagregantes? En primer lugar, en ese momento, para tratar de parar la agregación. Podría revertir la agregación. El trombo podría ser pequeño. El problema es cuando comience a formar ya fibrina. Alguien dijo fibrina. Y ahí sí, ya tendré, cuando se forme fibrina, cuando ya se esté infartando, entonces esa es la diferencia. Durante la angina inestable, todavía no hay infarto. Lo que hay es fundamentalmente exceso de agregación y la formación de trombo. Entonces el paciente tiene mucho dolor, todavía no va a haber el daño en el músculo y por lo tanto no va a haber elevación enzimática ni tampoco elevación del ST en el electro. Pero cuando ya comience a haber daño muscular, es porque ya se comenzó eso paralelamente, se está generando ya no solamente trombosis, sino ya está comenzando a generarse eh, coagulación, ¿no? Entonces, la fibrina se comienza a generar y entonces esa fibrina tiene que ser, podemos todavía en ese momento utilizar medicamentos fibrinolíticos. Entonces, de ahí va viniendo toda la medicación. ¿Qué se refiere a esto de injuria subendocárdica, la isquemia subendocárdica? Lo que pasa es que acuérdense cómo es la circulación del vaso coronario, ¿no es cierto? Cada vaso se profundiza y es terminal. Entonces va haciendo isquemia distal y eso por eso se llama isquemia subendocárdica. Entonces vamos a tener anginas estables, anginas inestables. Acuérdense que la angina estable tiene una disminución de la luz, ¿no es cierto? Em, tiene una enfermedad aterosclerótica con
¿no? Con disminución de la luz ostensible. En cambio, la angina inestable va a haber formación de trombo. ¿Eso qué tiene inestabilidad? Ahí tiene la inestabilidad de la placa que se rompe, que se fractura. Y el vasoespasmo, que es más raro, pero hay gente que hace angina, incluso jóvenes, especialmente mujeres, que hacen vasoespasmo mediado a veces autoinmunemente, otras veces por estrés, otras veces por el frío, y eso se llama angina de Prince-Metal, que es básicamente no hay placa, no hay ruptura de placa, obviamente, y lo que hay es vasoespasmo. Entonces, eso empieza primero con una depresión del ST, la isquemia subendocárdica. Aquí todavía no hay infarto. Y cuando ya hay infarto, se va a presentar en el electro la elevación del ST, que eso significa ya necrosis transmural. Esto ya es isquemia por necrosis transmural. Esto va de la mano de la elevación de qué? De la elevación, como hay destrucción de músculo, habrá enzimas que se elevan. Se va a elevar la CPK, la fracción miocárdico, se llama MB, y sobre todo, lo que hoy en día se pide siempre, la troponina. Se elevará la troponina y estaremos en infarto. Entonces, inicialmente vamos a vasodilatar todo este periodo. Y el vasodilatador por excelencia es la nitroglicerina. La nitroglicerina. Y va a ayudar mucho también los bloqueadores de canal de calcio, que también son vasodilatadores. Además, trataremos de bajar el trabajo del corazón. ¿Cómo haces para que tu corazón lata menos y trabaje menos? Ya se ha revisado ese fármaco en la clase pasada. ¿Qué grupo de fármacos hacen que el corazón trabaje menos? Genera bradicardia, ¿no? ¿Beta Disminuye blockers? ¿Beta los blockers? beta bloqueadores. Muy bien. Y entonces entrarán, a pesar de que el beta bloqueador no disminuye mortalidad, ni tampoco está yendo en contra del trombo ni del coágulo posterior, es importante porque el beta block va a aliviar muchísimo la clínica porque el paciente va a tener un corazón que va a estar latiendo menos, trabaja menos. Entonces el beta bloqueador va a hacer que trabajes menos. Es lo contrario si ustedes se ponen ansiosos en algún momento en el examen, comienzan a sudar frío, comienzan a sudar, ¿por qué? Eso es reacción adrenérgica y mediado por la adrenalina, a través del beta 1 van a comenzar a hacer taquicardia y eso va a hacer que su corazón trabaje más. Si ustedes tuvieran una enfermedad coronaria, en ese momento darán angina. Entonces, ¿quién puede controlar esa taquicardia? Los beta bloqueadores. Y ahí tienen una especial utilidad en el proceso agudo y en el proceso crónico para disminuir la carga. Entonces vamos viendo solamente para ver, ¿no? Gran molécula, el gran problema, recuerden, es el LDL. El LDL, ¿por qué? Porque el LDL, ¿qué fracción de las lipoproteínas es? Es la fracción del colesterol producido, ¿no es cierto? Del colesterol producido ¿en dónde? En el hígado, ¿no? Entonces, lo que es el que lleva el colesterol del hígado a los tejidos. ¿El LDL es malo? No, malo es el paciente que genera estrés y el LDL se oxida. Pero el LDL es fundamental. Recuerden que todas las células requieren colesterol. Es la materia prima para formar sus membranas, es materia prima para formar mediadores e incluso qué qué vitamina formamos a partir del colesterol. La vitamina A. No, es más, la vitamina A tú no la formas, la tienes que ingerir. La única vitamina que realmente formamos en un 100% en el organismo. D. La vitamina D, exacto. Entonces tu colesterol va a la piel, recibe radiación ultravioleta, por eso que es importante que uno tome sol, y esa radiación ultravioleta hace que tu colesterol se convierta en colecalciferol, ¿no? Haga un proceso de conversión, y ese colecalciferol después va a ir a tu hígado, se va a hidroxilar,
y va a producir el 25 hidrocolecalciferol o D3, y después cuando pase por el riñón se filtra, y cuando se reabsorba en el túbulo proximal, debido a la alfa, a la 1-alfa hidroxilasa, se va a hidroxilar nuevamente y va a ser la 1,25 dihidrocolecalciferol. Y ese se llama calcitriol, vitamina D3 activa. Y alguien me dirá, ¿por qué al doctor le gusta tanto la vitamina D? Porque es la única vitamina que formamos en el organismo. Tiene funciones de hormona, ya prácticamente es considerada una hormona, porque el 90% de la absorción del calcio, calcio es fundamental para la vida, el 90% de la absorción de calcio es dependiente de vitamina D. Entonces, cuando una función es dependiente de un proceso, de una sustancia, esa ya es considerado, en este caso, por la manera en que actúa, como si fuera una hormona. Y recuerden que lo que divide a la humanidad fundamentalmente es el color de la piel, ¿no es cierto? Y ese color de la piel se modificó para poder tomar cada vez más radiación ultravioleta y formar vitamina D. Entonces, en la última glaciación se generó todo ese proceso. Toda la gente que quedó, todos los humanos que quedaron atrapados en el norte del mundo, tuvieron que evolucionar a lo largo de cerca, ¿no? A lo largo de cerca de 600 años, tuvieron que adaptar su piel, decolorar su piel para poder captar los pocos rayos del sol que se generaban durante esos 600 años. Ese cambio genético que fue básicamente una citosina por una guanina, así de pequeñísimo, ni siquiera fue un gen, es lo que ha dividido y dividirá probablemente la humanidad por, por siglos, ¿no? Entonces es interesante, miren, ¿por qué había la necesidad de adaptarse? Porque comenzaron los niños a nacer con, ¿cuál es la enfermedad del niño cuando tiene poca vitamina D? Baquetismo. Raquitismo. Entonces los niños se le morían y eso se ha demostrado ya, encontrando restos de niños con severos raquitismo en las cuevas de Noruega. Y entonces comenzaron los humanos sobrevivientes a generar ese cambio para poder sobrevivir. Miren lo interesante, ¿no? Entonces el colesterol es fundamental para poder formar la vitamina D. Además, entonces es el LDL el que te va a llevar a todas las células del organismo el colesterol. Pero ese LDL, cuando está en exceso, puede, no siempre, puede generar oxidación excesiva. Generalmente, por encima de 190, el LDL de todas maneras ya genera una hiperoxidación. En la mayoría de la gente, por encima de 130 ya es un riesgo el LDL, porque en esas cantidades puede generar mayor oxidación ante cualquier tipo de estrés que tenga el paciente. Pero hay condiciones mayores para que esto se genere, sobre todo cuando el paciente tiene, por ejemplo, triglicéridos altos, especialmente la diabetes, la hipertrigliceridemia, el estrés. Entonces, hay varias condiciones que pueden hacer que el LDL se vuelva malo. Mientras que la fracción que regresa de las células con lo que ha quedado, con lo que no se ha utilizado, ¿cómo se llama? La lipoproteína que regresa en las células con colesterol. ¿Ese se llama? HDL. Así es. Entonces, por eso es que el HDL ya no puede entregar su colesterol excepto al hígado. Y por lo tanto, no tiene capacidad de formar placa. En cambio, el LDL sí lo va a entregar y va a ir formando a lo largo del tiempo y a lo largo de la generación de procesos inflamatorios. Va a ir formando placas y puede generar lo que decía la formación del trombo cuando éste se rompa. Es incluso más peligroso aquellas placas entre 40 y 70% que aquellas que tienen el 70% que son más estables. ¿Ok? Son las placas entre 40 y 70% las que tienden más a romperse. Muy bien, entonces vamos a hablar de esto. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que el paciente haga lo que se llama un síndrome coronario agudo. Entonces, el Zika, ¿no? Esto es una I, síndrome coronario agudo. Entonces, un paciente puede hacer un síndrome coronario agudo
que puede ser una angina inestable, todavía no es infarto, puede ser un infarto de miocardio ST, no elevado. ¿Qué significa eso? Acá está el elevado, miren ustedes. Este es el ST elevado. Un paciente podría comenzar a infartar teniendo esta imagen. Todavía no elevó el ST. O podría tener simplemente inversión de la onda T. Podría estar así, miren. Podría estar así, ¿no? Podría estar así, con la onda T negativa, totalmente negativa. Y ya esté infartándose. Y eso se llama infarto de miocardio ST no elevado. ¿Y cuál es el más amplio de los infartos? El infarto de miocardio con el ST elevado. Entonces, es este de acá, ¿ven? La elevación del ST más de 1 milímetro. Y entonces, de esa manera tienes tú los tres grandes problemas. Los tres se van a manejar inicialmente igual. Después vamos a hablar ya de la trombolisis, pero inicialmente se manejan igual. Entonces, este paciente ha formado un trombo, está formando un trombo, va a formar un coágulo, tengo que prevenir todo ese proceso, tengo que hacer que vasodilate para que haya mayor flujo, tengo que tratar que este paciente baje la carga de trabajo de su corazón, miren todo lo que hemos hablado, y vamos a ver ahora qué medicación requiere este SICA o síndrome coronario agudo. Angina inestable, el infarto ST no elevado y el infarto ST elevado. El primero es la aspirina. Gracias al estudio Framingham, ¿no? Sabemos que el paciente inició los problemas cardíacos con, lo primero que se descubrió fue la hipertensión, después la hipercolesterolemia, asociado a la aterosclerosis y todo este proceso. Y en ese proceso se vio que aquellos que tomaban por algún motivo bajas dosis de aspirina tenían cierta protección. Entonces, la aspirina preventiva va entre 81 miligramos y 120 miligramos, ¿no? Por ejemplo, yo tomo 81 miligramos, por darles un ejemplo, ¿no? Porque tengo una materia riesgo. Otros tomarán, ¿qué cosa nos da el Santo Seguro y el CIS? 100 miligramos, no sé por qué compran 81. ¿Por qué más o menos? ¿Por qué menos es mejor? Siempre cualquier medicamento, menos es mejor cuando hay efectos adversos. Ahorita vamos a mencionar eso. Pero en el momento que el paciente hace infarto, o sea, en el momento del síndrome coronario agudo, no se usa la dosis, no se usa la dosis, eh, no se usa la dosis preventiva. Este de 81 le darás 2 tabletas. Y eso significa 162 miligramos, lo que se inicia. Y existen las tabletas de 325 miligramos. Incluso en aspirina, recuerden que es el ácido acetil salicílico. Ese es el nombre genérico, pero está aceptado en el mundo que este nombre comercial de Bayer, ¿no? Es intercambiable con respecto al ácido acetil salicílico. Ahora, van a tener problemas con algunos farmacéuticos burros, que disculpen que lo diga así, que a veces tú le haces la receta y me decían, no, no, tiene que ponerlo como ácido acetil salicílico. Y yo le decía, revisa tu ATT. Y ahí, cuando tú sabes, lo friegas. Doctor, yo no tengo nada que revisar. No tienes que revisar tu ATT porque según la OMS, aspirina y ácido acetil salicílico son intercambiables. Así sea, porque Bayer se dio el nombre para que sea usado en todo el mundo. Disculpando, le dije alguna vez, le estoy contando lo que dice alguna vez por teléfono en realidad, ¿ya? Disculpando tu ignorancia, le dije al farmacéutico, ahora suple la receta. Y el pata ya tuvo que, ¿no? Meterse la lengua ahí donde no le da el sol y suplir la receta. Ustedes cuando sean médicos van a tener que enfrentarse a muchos personal no médico que en su frustración de no haber podido ser médicos los van a tratar de maltratar. Lo peor que pueden hacer es pelearse, lo que tienen que hacer es simplemente demostrar que ustedes saben un poco más. Nada más, ¿no? No es que se vamos demasiado, pero tenemos que saber un poco más. Y por eso es que yo siempre les decía, y les digo a ustedes, un farmacéutico puede saber más sobre dispensación, sobre conservación, sobre proceso farmacológico,
pero no puede saber más de terapéutica que nosotros. Yo no admito que un farmacéutico me corrija terapéutica. Jamás. Entonces yo sé que mi nombre genérico en aspirina es ácido acetil salicílico o aspirina, a pesar de que aspirina fue el nombre comercial que utilizó Bayer cuando descubrió el ácido acetil salicílico a fines del siglo XIX. Miren desde cuándo. Y fue por muchos años y sigue siendo uno de los principales antiinflamatorios. La dosis antiinflamatoria va de 500 a 2 gramos por dosis. Esa dosis ya no genera la protección. La dosis de ataque para un síndrome coronario es esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la acción? Nosotros sabemos que los AINES en general, ya los hemos revisado, inhiben irreversiblemente la ciclooxigenasa 1 y la COX-2, ¿no es cierto? Claro, hoy en día tenemos un grupo de medicamentos que es específico de COX-2, que es la inducible en el proceso inflamatorio, porque la COX-1, ¿qué cosa es? Es la ciclooxigenasa, ¿no? Que va a generar las prostaglandinas necesarias, por ejemplo, para el flujo renal, para la producción de ácido en el estómago y su control, y la producción de moco. Entonces, cuando yo bloqueo la COX-1, voy a generar muchos efectos adversos. Voy a generar efectos gastrointestinales, ¿no? Puedo generar incremento de la secreción de ácido, puedo generar úlceras, puedo generar hemorragia digestiva alta, que se llama, ¿no? Básicamente una gastropatía por AINES. Puedo generar, al bloquear esto, daño renal y mi riñón puede fallar, puede disminuir el flujo renal, puedo generar nefritis tubularintersticial alérgica por hipersensibilidad tipo 4, puedo producir nefritis intersticial crónica si uso el medicamento en forma crónica. Entonces, se dan cuenta, la aspirina tiene varios efectos adversos debido a esta inhibición COX-1. Entonces, nuevamente regresemos al mecanismo. Va a inhibir irreversiblemente en la enzima la COX-1 y la COX-2 mediante la acetilación. Va a inducir entonces la menor formación de precursores de prostaglandinas. Y esta es la clave de todo esto. En esta dosis, inhibe irreversiblemente la formación de la prostaglandina, ¿no? Del derivado de prostaglandina llamado tromboxano A2 mediante la acetilación de la ciclooxigenasa plaquetaria, inhibiendo así, ¿qué cosa? La agregación plaquetaria. Pregunta examen, ¿ya? Entonces, esto es fundamental. Entonces, adicionalmente a eso, tiene propiedades a estas dosis de acá, antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Miren ustedes que le voy dando el dato, ¿no? Lo vamos a ver cuando hagamos, porque creo que ahora nos toca hacer también o ya hicimos fármacos reumatológicos, creo que hicimos en el pasado, ¿no? Y ahí hablamos de que la aspirina, por ejemplo, es de elección en la fiebre reumática, es de elección, por ejemplo, en algunas vasculitis, como la vasculitis de Kawasaki, cuando ustedes hagan reumatología, ahí les van a decir, y es uno de los mejores medicamentos para todavía sigue siendo un antiinflamatorio de elección en algunas enfermedades específicas. Pero a esta dosis es antiplaquetario, y ahí vamos a conseguir lo que queríamos. ¿Quedó claro lo de la aspirina? Ojo, ¿ah? Incluso la aspirina para el síndrome coronario existe en su presentación sublingual. ¿Cuál es la ventaja de la presentación sublingual? Evita No pasa el... por Un el problema primer hepático. paso. Así es, evita el primer paso y va a llegar mucho más rápido a la circulación general. ¿Alguien iba a preguntar algo? Pregunten. Doctor, una pregunta. ¿Desde cuándo dijo que ya la aspirina dejaba de ser más que todo antiagregante y más antiinflamatorio? No, ya a partir de 3,25 la aspirina ya no es útil como antiagregante. Por eso que el límite es 3,25. ¿Ok? O sea, a partir de 3,25 ya comienza a perder esa potencia y con 500 miligramos es la dosis antiinflamatoria. ¿Ya? O sea, 500 es la dosis que ya es antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Veamos ahora el siguiente. Si, no, yo sé que mi paciente está formando un trombo.
pero casi inmediato, casi está ya comenzando. Acuérdense que las plaquetas son el primer paso, porque esto es como que la plaqueta está yendo a tapar un hueco y va, ¿no? Son los bomberos y están llamando a los especializados, que son la fibrina. Va a comenzar a producirse ya ya no trombo, sino coágulo. Y entonces por eso que lo siguiente que tienen que darle al paciente, ¿qué cosa es? Terapia anticoagulante con enoxaparina. ¿Por qué enoxaparina y no heparina, doctor? La heparina fue lo que se utilizó antes, podíamos utilizarlo las primeras 24 horas, era complicado porque había que hacer un nomograma con con el TTPA cada 3, cada 4 horas, el paciente tomarle, ir ajustando en infusión continua. Entonces, se descubrió que la heparina, reduciéndole la molécula, el peso de la molécula, ¿no? Lo que se llaman las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, una heparina de bajo peso molecular, la única que tenemos en el país es la enoxaparina, que se suele dar, ya no necesitamos utilizarlo en unidades. Cuando se daba la heparina, la otra heparina se llama heparina no fraccionada o heparina sódica. Esa tenía que darlo entre 80 a 100 unidades por kilo peso hora en infusión continua. ¿Se dan cuenta? Muy complicado. En cambio, el enox es más sencillo. No tengo que estar mirando mi tiempo parcial de coagulación. Esta tenía que estar en función de un TTPA, de conseguir un TTPA en un rango, ¿no? Alrededor de 80. No necesitas sacar ningún examen de laboratorio, simplemente le das la dosis de acuerdo al paciente. Y acá la dosis es 1 miligramo por kilo de peso, dosis. Cada 12 horas por vía subcutánea. Eso es la enoxaparina. 1 miligramo por kilo hora. La enoxaparina, cuando se usa preventivo, se usa entre 20 a 40 miligramos, estándar. Y cuando es de ataque, se utiliza 1 miligramo por kilo día o 1,5 cada 24 horas, especialmente en adultos mayores, ¿ok? O los que ya están teniendo daño renal. Ok. Entonces, la enoxaparina va a ser anticoagulante por excelencia y va a actuar como anticoagulante mejorando la tasa de inhibición, como dice acá, de proteasas de la coagulación, sobre todo por la antitrombina 3, que es anticoagulante. Va a alterar así la hemostasia normal y va a producir una inhibición del factor 10A. Este es lo más importante. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular tienen un pequeño efecto sobre el tiempo de tromboplastina parcial activado, pero inhiben, esto es lo importante, fuertemente el factor 10A. Entonces, en el momento del ataque, vamos a usar enoxaparina. Alguien me dirá, doctor, ¿y por qué no usamos los nuevos anticoagulantes como los inhibidores directos, es decir, lo que se llaman los inhibidores directos de la 10A? Ejemplo, Rivaroxaban. Eso ya lo vamos a ver en una siguiente clase. Apixaban. Son muy buenos. Y nos permite hacer anticoagulaciones crónicas más efectivas que con el uso de warfarina. Pero esto también se puede utilizar en algunos estados agudos, pero en este todavía no. En el caso del Zika, todavía tenemos que utilizar enoxaparina los primeros 24 a 48 horas, y si es necesario seguir anticoagulando, ahí sí probablemente pasemos a inhibidores directos de la 10A. Entonces ya ese es el proceso. Primero se formaba trombo y acá ya estoy tratando de evitar o evitando que se forme coágulo y que eso se tape completamente y proceda a hacer un infarto. ¿Preguntas? Doctor, Sí. ¿podría mencionar otra vez la dosis de terapia para los jóvenes, 1 miligramo, y también para los adultos otra vez? Ya, en general no es para jóvenes, sino jóvenes y adultos. O sea, adulto, acuérdate que es puedes considerarlo incluso hasta los 65 años. 1 miligramo por kilo día cada 12 horas. Pero cuando tienes un adulto mayor, más de 65 años, puedes todavía seguir usando esa dosis o puedes cambiarla, lo voy a poner acá, a 1,5 miligramos por kilo
ya no 12, sino cada 24 horas. Entonces, por ejemplo, una persona de 80 kilos por 1.5, ¿cuánto da? 120 miligramos. ¿Se dan cuenta? Entonces le da 120 miligramos cada 24 horas. Si una persona de 80 kilos, que todavía está dentro del rango, ¿no? Hasta los 65 años, le doy esta dosis, le daría 80 miligramos cada 12 horas. Entonces, en total, en un 24 horas le estaré dando 160 miligramos y acá le estoy dando 120. ¿Se den cuenta por qué a veces coge eso? En adultos mayores, yo no lo cambio hasta después de los 75 años. La recomendación es el clínico tiene que escoger. Tú tienes que ver factores. No solamente es el hecho de tener la edad, sino también es el hecho de la función renal. Con función renal disminuida, o sea, por ejemplo, tengo un paciente que es diabético y que tiene proteinuria, tiene enfermedad renal, obviamente voy a tener que usar menor dosis. Cuando el paciente tiene enfermedad renal muy avanzada, ya no puedo usar heparinas de bajo peso molecular ya, y voy a tener que usar heparina no fraccionada, la heparina sódica. ¿Ok? Veamos ahora lo que es efecto, antes de voltear esta página, lo que es efectos adversos, y eso es importante. Entonces, aspirina, regresamos a la aspirina. Le decía, grandes efectos adversos. La aspirina puede producir reacciones de hipersensibilidad tipo 1 muy intensas, especialmente ¿no? Asma. Hay un asma inducido por aspirina, así se llama, por ácido acetilsalicílico. Es un fenotipo, o es un tipo de fenotipo parecido al hipersensible, pero es generado básicamente por AINES, específicamente por aspirina. La aspirina también, dentro de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, genera mucho angioedema. Y entonces, no solamente la aspirina, sino el que tiene esto va a ser alérgico a los AINES comunes, como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno. Doctor, entonces, estos pacientes, ¿qué tomarán cuando necesitan un antiinflamatorio? Tienen que utilizar aquellos que no son de esas familias, ¿no? Relacionadas a la aspirina. Tienen que usar, por ejemplo, el meloxicam, los oxicanes o los COX-2 directos. O sea, sí hay alternativas cuando no conoce su farmacología. Y dice, doctor, yo soy alérgico a la aspirina, se me hincha la cara, me da broncoespasmo, y no puedo usar diclofenaco, no puedo usar naproxena. Sí, pero sí puedes usar meloxicam, por ejemplo, que es un oxicam, 15 miligramos. O puedes usar un coxif, como por ejemplo celecoxif o heterocoxif. Entonces, a veces cuando es necesario utilizar un AINE, porque es un proceso doloroso e inflamatorio, vamos a tener que buscar la alternativa. Pero miren, este efecto adverso es importante. Otro efecto adverso de su bloqueo COX-1, ya no por hipersensibilidad, es el problema gastrointestinal. Desde la pirosis, pasando por las náuseas y vómitos y la intolerancia gástrica, dispepsia, pasando por el paciente que hace una inhibición de la formación de moco y bicarbonato y va a terminar produciendo úlceras. No se consideran pépticas per se, porque esto ya se ha clasificado como una gastropatía por AINES y tiene características propias y tiene medicamentos para poder ser tratados. ¿Ok? Entonces, lo más importante, obviamente, es dejar de darle el antiinflamatorio, ¿no? Y revertir el cuadro. El siguiente gran efecto adverso que les decía que no debemos olvidar es el renal. Puede producir desde daño en el flujo, o sea, puede producir una falla renal aguda, un AQI, pero lo más común y lo que más le van a preguntar es la nefritis túbulo-intersticial alérgica. Nefritis túbulo-intersticial alérgica. Alguna vez revisamos, y la revisé en un cuadro, ustedes lo tienen, ¿no? Le revisé todas las reacciones de hipersensibilidad. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esta es una hipersensibilidad tipo, a ver quién me lo dice. Lo dije hace un momento. Es una reacción de hipersensibilidad tipo. Uno. No, Sí. no, no. Uno es inmediato. Esta es una hipersensibilidad tipo
4, mediado celularmente. Y en la nefritis tubulointersticial alérgica el paciente hace daño renal, hace proteinuria, puede hacer incluso síndrome nefrótico y además de eso hace, ¿no? Hace reacciones en piel, eso es lo característico. ¿Cuál es la característica de la nefritis tubulointersticial alérgica? La presencia de eosinófilos, ¿no? Especialmente en la orina. Si a usted le dice un paciente con fiebre, rash, daño renal y eosinófilos en la orina, pregunta de NAN, es nefritis tubulointersticial alérgica, ¿ya? Entonces, uno tiene que buscar medicamentos o algunas infecciones que pueden generar. Entonces, ahí tienen ustedes la aspirina como tiene efecto, ¿no es cierto? La aspirina como tiene efecto bloqueador del tromboxano A2 en dosis bajas, ¿ustedes creen que puede generar incremento del sangrado en general? Sí, puede producir lo que se llama una discrasia sanguíneas. ¿Qué significa eso? O sea, va a comenzar el paciente a sangrar. Incluso muchas veces a nosotros nos ingresaban pacientes para estudio de hematuria. Decía, oye, este paciente tiene hematuria, este viejito, y hay que buscarle un cáncer. Y lo primero que uno pregunta es, ¿qué tomas? Aspirina. Pero lo primero que haces es quitarle la aspirina. Se fue la hematuria. Entonces, puede producir, los antiagregantes pueden producir sangrados en cualquier región. No sé, se lavan los dientes, sangran. De repente aparece el viejito con equimosis en las manos y puntitos, así como petequia, como si tuviera, y es básicamente típico tienes que bajarle la dosis, por eso que el que menos produce, ¿cuál es? La dosis de 81. No sé por qué no entienden los del CIS y siguen comprando de 100. La de 81 produce menos de esos efectos. En el caso de la enoxaparina, de las heparinas, tiene otros efectos adversos. La heparina puede producir trombocitopenia. Recuerden, pregunta de examen. Trombocitopenia. ¿Qué cosa es una trombocitopenia? Disminución del número de plaquetas. Así es, por debajo de 100.000, ¿ya? Clínicamente por debajo de 100.000. De por debajo de 100.000, una trombocitopenia te puede producir, cuando la trombocitopenia comienza a producir clínica y problemas, ese cuadro clínico se llama púrpura. Te puede producir una púrpura secundaria al medicamento. Entonces, la trombocitopenia, recuerden siempre eso, es uno de los problemas más serios que pueden tener las heparinas, las dos. Acuérdense que estos dos funcionan igual. Las diferencias de su peso hacen que tengan una farmacocinética diferente, pero el farmacóforo, ¿se acuerdan qué era el farmacóforo, no? Es el mismo. Entonces, la trombocitopenia, esta es una reacción de hipersensibilidad mediado por anticuerpos. Cuando es mediado por anticuerpos, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? Si la 1 era mediado por IgE y la 4 era mediado por células, ¿cuál será la mediado por anticuerpos? Hipersensibilidad tipo 2. Siempre acuérdense eso, ¿ah? Si la 1 es inmediata, mediado por inmunoglobulina E, de ahí le va a seguir por anticuerpos. Y de ahí le va a seguir por complejos inmunes y por lo más tardío es células. Entonces ahí tienes 1, 2, 3 y 4. Sencillo. La 1 es inmediato. O sea, anafilaxia, urticaria, angioedema, broncoespasmo, ¿no es cierto? La 2 es más lento. Trombocitopenia, enfermedad de suero, enfermedad de Artus. El tipo 3 es mediado por complejos inmunes, vasculitis, lupus-like. Y el tipo 4 es mediado celularmente. Eso significa procesos mucho más severos, como por ejemplo el típico Steven Johnson, la necrobiolisis epidérmico tóxica, todo eso hemos estudiado. No se olviden. Repasen, ¿ya? Ok. Entonces, efectos adversos importantes. La heparina puede producir, obviamente, su principal problema va a ser el sangrado. Pero ya no es un sangrado como este sangradito de la aspirina. Este es un tremendo sangrado. Puede producir hemorragias que pueden ser mortales. Puede producir coágulos dentro de, ¿no? En algunos órganos, puede producir hemorragias cerebrales. Entonces, la heparina puede tener ese riesgo de sangrado que tienen los grandes anticoagulantes. Un paciente anticoagulado tienes que cuidarlo que no se golpee. Al más mínimo golpe te hace un hematoma. No, tú te golpeas y no pasa nada. De repente, si haces una quimio, ese va a ser un tremendo hematoma. Ese es el otro problema, sangrado.
Vamos ahora a los otros medicamentos. Entonces ya veamos que este paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? Que en realidad yo me gusta ponerle así, pero es Zika, ¿no es cierto? Todo el mundo le dice Zika, ¿ya? Entonces ya lo ya estoy tratando de que no se infarte y quiero seguir antiagregándolo, porque el problema empieza con la agregación. Yo le decía que hay 12 formas, 12 procesos en la antiagregación. Podría tener 12 medicamentos diferentes, pero solamente tengo medicamentos para 4 procesos. El primero es mediado por tromboxano. El segundo va a ser mediado básicamente por los receptores ADP, por los receptores, le decía, del adenosín fosfato. Entonces, los Doctor, receptores ADP. Sí, dígame. perdone, disculpe, ¿por qué no se enfoca el rivaroxaban como tema, como reemplazo a enoxaparina, si es que actúa tan bien en temas agudos? Porque no ha habido todavía demostración de que el tiempo que requiere el rivaroxaban para poder dar una inhibición 10A no se compara con la rapidez de la enoxaparina. Eso es lo que les decía. Pero probablemente más adelante hay alguna molécula que sea más rápida, pero no tiene la rapidez, porque acuérdense que un Zika, tu medicamento debe actuar en minutos. Por eso que incluso la aspirina se da sublingual, la enoxaparina subcutánea. Todo esto es parenteral. No existe en los inhibidores de la 10A o de la trombina, que es el dabigatran, todavía presentaciones parenterales, ¿ya? Entonces, es muy probable que en algún momento se pueda lograr una inhibición más directa, pero todavía no se ha logrado a ese nivel de potencia. Todavía sigue siendo enoxaparina muy útil y muy potente, como probablemente la potencia que tiene no haga que la investigación sea tan perentoria tampoco. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, después de 48 horas, ¿verdad? Ahí sí puedo utilizar. ¿Cuál? Generalmente se usa ya cuando tú lo vas a pasar al paciente, el paciente ya lo estabilizaste. Acuérdate que esto es minutos. Un paciente que se infarta, tú tienes que tomar en minutos la decisión de trombolizarlo o meterlo a un laboratorio de cateterismo. Tú no puedes quedarte mirándolo nada más. Solo te quedas mirando, bueno, si eres cuando eres el CIS, ¿no? Pero cuando te quedas mirando porque el paciente ya pasó demasiado tiempo, tienes un umbral. El paciente que hace angina, tú tratas de que no se infarte. Y con esto puedes lograrlo. Pero el paciente que se infarta, ya tú le pusiste todo esto, pero además de eso ya tienes que pensar, se comenzó a infartar, ya mientras más rápido lo trombolice, más músculo va a salvar. Mientras más rápido le pongo un stent, más rápido le voy a aperturar esa coronaria y más músculo voy a salvar. Entonces, esa es la importancia del tratamiento rápido, inmediato. Entonces, acá estos medicamentos tienen que ser también rápidos. Sobre todo, estos manejan la parte aguda, en el momento agudo. El paciente comienza recién, todavía no has definido si se infartó. Es un Zika, doctor. Sí, parece una angina inestable, pero mire, estamos esperando la troponina. Viene el laboratorio, ahora se hace rapidísimo, te dice troponina negativa, angina inestable. Troponina positivo y no tiene ST elevado, ya está infartando, pero es un ST no elevado. Troponina positivo y tiene un ST elevado, ese es el Lima ST elevado. Entonces, todo esto vas a tener que ponerle, pero tienes que comenzar, ahí vas a tomar la decisión ya de ver si eso es lo que se llama ya el manejo específico del infarto. Entonces, ¿cómo vas a recuperar esa circulación? Esto de acá es para evitar que siga avanzando el proceso, pero ¿cómo vas a recuperar? ¿Cómo vas a abrir ese vaso? Es como una cañería tapada, ¿no? Le metes un alambre y lo abres. O sea, entonces puedes hacer eso. Puedes llevarlo, lo ideal es llevarlo a un laboratorio de cateterismo, es lo mejor hoy en día, abrir, meterle el catéter, encontrar el punto, incluso se puede meter ahí medicamento para disolver y ¡pum! Se le pone un stent y quedó abierto y salvado al paciente en ese momento y para después. Esa es la idea, ¿ya? Pero vamos viendo los medicamentos del síndrome coronario agudo en sí. O sea, hemos dicho, hay que vasodilatarlo. Ahorita estamos antiagregando. Vamos al siguiente antiagregante, el clopidogrel. El clopidogrel es un metabolito activo. Si yo les pongo que es un metabolito activo, quiere decir que el clopidogrel es un fármaco no activo. No activo.
Entonces tiene que activarse en el efecto del primer paso. Entonces, ¿este fármaco podrían darlo sublingual? No, No. No, exacto. Este no se puede dar sublingual a diferencia de la aspirina, porque este necesita el primer paso hepático para activarse. Entonces, una vez que da su primer paso, sale como metabolito activo que bloquea irreversiblemente el componente de la P2Y12 del receptor ADP en la superficie de las plaquetas. Ese es el mecanismo. ¿Y qué va a hacer eso? Va a prevenir la activación de un complejo del receptor 2B3A. Existe un medicamento que directamente también inhibe el 2B3A, ¿no? Se llama Abcicimab. Es un monoclonal. ¿Se acuerdan que hemos visto los monoclonales? ¿No? MAF es monoclonal, C es quimérico y C con C es que es cardiológico. Es un anticuerpo monoclonal que también bloquea directamente, específicamente este receptor 2B3A. Te estoy diciendo, doctor, y este es otro antiagregante que se utiliza solamente en estados muy severos. Entonces, yo primero le doy aspirina, le sumo clopidogrel a dosis de 300 y 600 miligramos de dosis inicial, esa es la dosis de ataque, y después 75 miligramos cada 24 horas. Va a seguir tomando y probablemente por vida. Entonces, este paciente, con eso ya logré ¿no? Entrar un nuevo receptor. Pero ¿qué pasa si este paciente se infarta y a pesar de que lo has trombolizado o le has metido el catéter, el paciente sigue haciendo angina, se llama angina post-infarto, y sigue haciendo angina y sigue haciendo angina a pesar de que le has metido todo lo que tenías que meterle? Entonces el paciente necesita estabilizar esa plaqueta que no se quiere estabilizar a pesar de la aspirina y clopidogrel. Entonces le sumas en UCI, eso solamente se usa en UCI, el Abcicimab, que es inhibidor directo de la 2B3A. O sea, yo sé que el clopidogrel estaba previniendo la activación de este complejo, pero no era tan potente. Este Abcicimab va a bloquearlo completamente. Y entonces, pero claro, como todo medicamento potente, también tiene efectos adversos potentes. Entonces, la plaqueta bloqueada por clopidogrel, ¿no? Se ve afectada por el resto de su vida. ¿Cuál es la vida útil? Entre 7 a 10 días. O sea, ya es una plaqueta que no sirve. Bueno, ya hasta cierto punto va a ser bueno. Pero el problema es que no todos los pacientes van a responder a clopidogrel. Existe un 5% de la población mundial que por fármaco, ¿cómo se llama eso? Farmacogenética, es resistente a clopidogrel y no le das es como si no le dieras nada. Entonces, cuando das clopidogrel, no en este país, pero en otras partes del mundo, le hacen ese estudio de farmacogenética para ver si el paciente no está en este 5%, porque si estuviera en ese 5%, ¿qué va a pasar? Por gusto, ¿no? Le estás dando un medicamento por gusto, no va a servir nunca. Entonces tendrías que cambiarle a ticagrelor, que no lo vamos a estudiar porque es mucho, eso ya es, digamos, cardiología avanzada, pero vamos a escribirlo, ¿no? Ticagrelor. Se los dejo como tarea para que busquen qué cosa es el ticagrelor y se lo voy a preguntar en el examen. Muy bien. Les decía que teníamos que vasodilatar al paciente. Hay muchos vasodilatadores importantes, pero existe uno que tiene alta potencia y actúa muy rápido y puede ser dado por vía endovenosa y por vía sublingual o incluso por parches, ¿ya? Por parches. Y entonces tenemos la nitroglicerina. Hay productos similares a nitroglicerina como el dinitrato de isosorbide, pero lo que está indicado es la nitroglicerina. A esta dosis, 0.3 a 0.4 miligramos sublingual, entonces agarra, y son sprays, le levanta y disparas. Cada disparo es de 0.2. Entonces le das al paciente cada 5 minutos los disparos o la tabletita sublingual. ¿Qué pasa con la nitroglicerina? Forma radicales libres de óxido nítrico.
Entonces, ese óxido nítrico en el músculo liso activa la guanilato ciclasa, la GMPC, ¿no? 3,5 monofosfato, lo que provoca desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina y relaja el músculo. Y si relaja el músculo, lo va a vasodilatar. Entonces, produce un efecto vasodilatador sobre venas y arterias periféricas con efectos más destacados, sobre todo venoso. Pregunta examen, ¿eh? Reduce además principalmente la demanda cardíaca de oxígeno al disminuir ¿qué cosa? La precarga. Vena, pues, vena es precarga. Y puede reducir modestamente la poscarga, pero sobre todo va a actuar sobre la precarga. Es importante poder hacer eso, ¿no es cierto? Dilata arterias coronarias y mejora el flujo colateral. Entonces, ¿esto va a evitar, va a ir en contra de la agregación del infarto? No, esto lo que va a hacer es darle mayor flujo. Y si le doy mayor flujo, obviamente va a mejorar sobre todo la isquemia, el dolor. La nitroglicerina no ha demostrado disminuir mortalidad. Vamos viendo eso. Obviamente la aspirina sí. La enoxapalina también disminuye mortalidad como el clopidogrel, pero la nitroglicerina no disminuye mortalidad. O sea, pero es un fármaco importante porque el paciente no puede estar con dolor. Entonces hay que tratar de vasodilatarlo. Y además que sabemos que nos va a ayudar a mejorar la precarga. Problemas con estos medicamentos. Con el clopidogrel ya hemos mencionado el efecto farmacogenético y obviamente también el sangrado. El sangrado puede ser incluso un poquito mayor de lo que da la aspirina, especialmente en adultos mayores. Pueden sangrar, por ejemplo, varices, pueden sangrar, por ejemplo, hemorroides, pueden sangrar, por ejemplo, encías. Ese es un problema. En el caso de la nitroglicerina, el principal problema inmediato es la cefalea, así como vasodilata. A este nivel va a vasodilatar a nivel central y va a producir muchas veces cefalea constante. Además puede producir hipotensión. Todo vasodilatador va a bajar la presión arterial y puede producir hipotensión. Entonces, eso es lo que más tienen que tener en cuenta. Vamos a ver, seguimos, ahora ya no vamos a vasodilatar, sino vamos a tratar de bajar la carga de trabajo. Y le decíamos que el beta bloqueador es fundamental, ¿no es cierto? Podemos utilizar cualquier beta bloqueador, todos van a servir, ¿eh? Incluso cuando estábamos, bueno, seguimos misios, pero cuando estábamos más misios, cuando yo trabajaba en el hospital, cuando hacía emergencia, lo único que teníamos para darle a estos pacientes de acción rápida era el propranolol. Pero con que tiene efectos, ¿no? Beta 1 y beta 2 es el problema. Pero en el caso del metoprolol es muy selectivo del beta 1. Entonces el metoprolol lo tienen en tabletas hasta 100 miligramos y lo tienes parenteral 5 miligramos endovenoso en dosis. Entonces ya sabemos que son inhibidores selectivos del beta 1, bloquea competitivamente los receptores beta 1, perdón, estaba todavía con el verde, pero metoprolol, ¿no es cierto? Este es el de elección. Ojo que para el manejo crónico lo que más se utiliza es atenolol. Pero el metoprolol también se utiliza en el manejo crónico. Generalmente la tableta es de 100 miligramos, ¿no? Pero, como le digo, el mejor en la etapa aguda, demostrado en varios estudios, es el metoprolol. Entonces, como decíamos, bloquear, ¿no? Competitivamente los receptores beta 1 con poco o ningún efecto beta 2 en dosis menores de 100. Claro, la dosis de 100 posterior va a tener algunos efectos, pero en el momento del ataque no va a haber ese efecto. No inhibe ninguna actividad estabilizadora de membrana simpático-mente intrínseca, entonces no, va a haber menos efectos adversos. Ahora, ¿cuál será el efecto? A ver, eso lo vemos después. Y el último es el YECA. ¿Qué son los YECAs? Inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Y este es fundamental, porque de todos ellos, este es el que más disminuye mortalidad. Es interesante, a largo plazo.
porque no se sabe bien el gran mecanismo, de hecho que también tiene un efecto vasodilatador. Ya sabemos que el IECA es un inhibidor competitivo de la enzima convertidora de angiotensina, va a prevenir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, que es el potente vasoconstrictor, entonces vamos a disminuir la vasoconstricción, eso es importante, produce niveles más bajos de angiotensina 2 y eso va a provocar un aumento de la actividad de renina plasmática y una reducción de la secreción de aldosterona. Entonces, eso va a bajar un poco, bajar la presión arterial, porque al bajar la presión arterial, acuérdense que la aldosterona reabsorbe agua, sodio y incrementa. Entonces, al disminuir la secreción de aldosterona, también bajamos la presión arterial. Disminuye la vasoconstricción. Esto tiene un efecto indirecto vasodilatador, ¿ok? Pero lo importante es que al final, el enalapril, los IECAs eran más útiles de lo que uno podía pensar y a largo plazo disminuían mortalidad y lo que se llama la remodelación del miocardio. No se sabe bien cuáles son los mecanismos, pero se ve que es un regulador neurohumoral. Al final, como está inhibiendo procesos hormonales, es un regulador neurohumoral que no solo vasodilata, como este caso acá, disminuye la presión arterial, sino que evita el daño al miocardio, lo que se llama evita la remodelación que termina dañando el corazón. Los IECA son fundamentales, sobre todo en aquellos que tienen daño cardíaco importante, cuya fracción de eyección es menor de 40%. La dosis usual es 2 puntos, porque no es una dosis hipertensiva, ¿no? Un hipertenso puede tomar 5 miligramos cada 12, 10 miligramos cada 12, hasta 20 es lo usual, y hasta 40 los grandes hipertensos. Acá solamente requieres darle 2.5 cada 12, que es equivalente a la dosis que se utiliza en insuficiencia cardíaca. Es equivalente, ¿ok? Entonces, hasta ahí creo que todos los fármacos importantes. Efectos adversos de los beta bloqueadores. Antes de ahí, efectos adversos. ¿Algún problema con el entendimiento de esto? Doctor, la fracción de eyección, ¿qué había mencionado acerca de ello con los IECAS? ¿Hay qué? ¿Cómo dices? ¿Qué había mencionado con la fracción de eyección menor al Ah, ya, 40%? ya. La fracción de eyección baja es la que más se beneficia y es en realidad donde está más indicado el uso de IECAS. Generalmente los IECAS, tanto en la insuficiencia cardíaca como en el caso del paciente con infarto, tienen mejor efecto y está más indicado cuando la fracción de eyección es baja. O sea, podrías tener un infarto chico y no necesitas darle IECA, a eso me refiero, ¿no? Aunque algunos recomiendan de todas maneras por remodelación. Pero no puedes dejar de darle a un paciente que como secuela de ese infarto está quedando con una fracción de eyección baja. Muchos de los pacientes que se infartan van a quedar con fracciones de eyección baja e insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, Gracias. quizás la mayor utilidad del IECA es sobre todo en los que tienen fracción de eyección menor de 40% o insuficiencia cardíaca clínicamente evidente. ¿Alguna otra más? Creo que no. Veamos entonces ahora lo que es los efectos adversos. En los beta bloqueadores, siempre recordar que el gran efecto, no, este verde no me gusta, ya, que el gran efecto directo, el beta bloqueador produce bradicardia. Entonces, ese va a ser siempre el primer efecto, el mal efecto que puede tener un mal uso del beta bloqueador. Entonces, el beta bloqueo es un arte, por eso que la medicina es ciencia y arte. Entonces, es parte del arte de la medicina. Entonces, uno agarra y le da al paciente primero una dosis más baja. Claro, acá no puedes jugártela porque el paciente tienes que darle una dosis estándar endovenoso, pero después tienes que regularlo. Y la regulación está en que el paciente tenga una frecuencia cardíaca más menos de 60, ¿no? 60 más menos 5. Entonces debe estar entre 55 y 65. Si yo te betabloqueo crónicamente, te doy un betabloqueador y tú en reposo tienes frecuencia cardíaca de 80, no te estoy dando nada. Si ustedes tienen una persona betabloqueada en su familia, su abuela, su papá o alguien que toma tenolol o metoprolol o propranolol o que toma bisoprolol o que toma carvedilol, cualquiera de los beta bloqueadores importantes que hemos estudiado,
Siempre tómenle en reposo la frecuencia cardíaca. Si esa frecuencia está entre 60, 65, puede bajar hasta 55, está bien en reposo. Pero si tu paciente en reposo está con 80 de frecuencia, no, pues eso no es vuelta a bloqueo, eso es cualquier otra cosa. Entonces ahí tienes que ir jugando con las dosis progresivamente. Está tomando, doctor, 50 miligramos de tenolol y su frecuencia cardíaca en reposo es 80. Y el doctor Villar me dijo que esa sí no era. Entonces, es mi abuela y le voy a dar 100. Y la abuela 2 días después está en emergencia con severa bradicardia. Entonces tiene que ser progresivo, ¿no? Si le está dando 50, le subirás pues a 75 con observación. De repente con 75 le bajó a 70. Si es un adulto, mejor lo dejas ahí a mayor o de repente te la juegas. Pero ese es justamente el arte. Por eso que la medicina es ciencia y arte, ¿ya? Entonces, bradicardia es el principal problema y parte del arte del betabloqueo. Segundo, la hipotensión y sobre todo la hipotensión postural. Los pacientes con betabloqueo con facilidad se marean cuando cambian de posición. Entonces dice, oye, cuando me paro, pucha, tu abuela te dice que cada vez que se para, se marea. Abuela, ¿qué tomas? Ah, tomas atenolol, ya, por eso es, pues. Tienes hipotensión postural, ¿no? Entonces, para eso simplemente tienes que enseñarle al paciente que se pare con lentitud y cogiéndose siempre de una silla o un andador. Otro gran problema de los beta bloqueadores debido a esta hipotensión que generan y bradicardia es la impotencia que generalmente un paciente, varón obviamente, que usa beta bloqueador y que está bien beta bloqueado, generalmente, como decía mi maestro, no se ve con María parada de Bellido, ¿no? Entonces va a sufrir de impotencia. Además, el beta bloqueo tiene un problema en pulmón. ¿Quién me lo dice? ¿Qué problema puede generar los beta bloqueadores en pulmón? ¿Alguna vez han escuchado? Broncoespasmo. Exacto, muy bien. ¿Quién fue? ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Samuel, maestro. Samuel, muy bien. Broncoespasmo. Hay un estudio que demuestra que en realidad no es tan grave la posibilidad de generar broncoespasmo, pero siempre es bueno tener en cuenta que el paciente asmático, el paciente atópico, el paciente que ha tenido alguna vez puede generar crisis de broncoespasmo y a veces pueden ser muy severos. Entonces, esos son los efectos adversos que debemos recordar en beta bloqueadores. En YECAS y en Alapril, porque justamente yo siempre he sido fanático de los YECAS sobre los ARA2. Acá no tienen función la ARA2, ¿ah? El ARA2 que es el otro, el bloqueador de receptor angiotensina, ¿no? Pero yo siempre decía, en el ARA2 no le gana al YECA, ahora sí le ha ganado, especialmente en las indicaciones renales, ¿no? Por ejemplo, para síndrome nefrótico y en hipertensión también. ¿Por qué? Porque los ARA2 tienen menos efectos adversos y son menos graves. ¿Por qué? No es que sean muy graves, pero los YECA producen tos casi un 15%, esto es muy frecuente. Y entonces el paciente comienza a hacer tos seca constantemente y no sabe por qué, y es porque toma pesuyeca. Le quitas y se va la tos después de una semana todavía, por el bloqueo básicamente de las bradiquininas. Porque los YECA, lo que no hacen los ARA2 es que además bloquean bradiquininas, recuerden eso, acuérdense eso. Bloquean, además de hacer este bloqueo de la angiotensina, bloquean de esa conversión, bloquean bradiquininas. Y entonces pueden generar esa tos. Por ese mismo bloqueo de bradiquininas produce un efecto adverso al cual le ha bajado el dedo en todo el mundo, que es el angioedema. ¿Qué cosa es el angioedema? Recuerden que el angioedema es de dos tipos. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Se acuerdan o no? Dentro de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1
Tenemos pues la urticaria, las más serias, la anafilaxia, el shock anafiláctico, el broncoespasmo, el angioedema puede ser grave, sí, porque es el edema de los labios, de la lengua, y puede haber edema de glotis y cerrarte la vía respiratoria, estridor. El angioedema puede ser de dos tipos. El más frecuente, el verdaderamente hipersensible, mediado por IgE, histamina. Pero existe un angioedema que no es mediado por hipersensibilidad, justo y el genético. El genético y este son mediados por bloqueo de bradiquininas. ¿Cuál es la diferencia? Este angioedema por hipersensibilidad, además del hinchazón de la boca, la lengua, que hemos visto, que vimos el año pasado en una foto cuando vimos esta parte de angioedema, además de eso va a tener rash cutáneo, va a tener urticaria asociada. ¿Se dan cuenta? ¿No? Los ojos, todo, y además rash cutáneo. En cambio, el angioedema provocado por yecas o provocado genéticamente, angioedema hereditario se llama, ¿no? C1Q, ese es por bradiquininas, ese no tiene componente urticariforme, solamente angioedema puro y severo. Y tiene un medicamento, ¿no? Que puede revertirlo rápidamente, que es el Acativan, que es un bloqueador específico C1Q. Entonces, ese es el medicamento. Pero definitivamente los angioedemas ya han bajado mucho en el mundo porque muchos pacientes se les ha pasado de yecas a ARA2, especialmente aquellos que tenían riesgo familiar. Entonces, los yecas son fundamentales. Acá, por ejemplo, no lo puedes reemplazar por un ARA2. Tienes que darle yeca. O sea, va a haber indicaciones en las cuales el yeca no va a poder ser reemplazado. Pero estos dos grandes efectos adversos tienen que acordarse siempre. Como un antihipertensivo vasodilatador, obviamente también o el yeca a dosis puede producir hipotensión, por eso se le da dosis baja 2.5, puede producir hipotensión postural, etc. Y también puede producir impotencia, mucho menos que beta bloqueador, de lejos mucho menos. Pero definitivamente estos dos tienen que acordarse siempre. ¿Preguntas? Doctor, Sí. entonces de todos los medicamentos que hemos visto, ¿se trata con este orden? O sea, ¿se les da estos medicamentos en Sí. secuencia para que tienen? No es un curso de terapéutica, pero se los he puesto en ese orden. O sea, lo primero que haces tú con un paciente con angina, su aspirina. Antiguamente se decía el dolor, morfina, el mona, pero el mona cayó un poco en desuso, ¿no? El mona era morfina, la M, la O de oxígeno, la N de nitrito y la A de aspirina. Pero hoy en día el oxígeno no se recomienda tampoco dárselo a menos que tenga saturación menor al 90%. La morfina tampoco es muy perentoria. En realidad lo primero que debes darle a un paciente cuando está con un Zika, mientras vas pensando y sacando tus análisis, tu electro, dale su aspirina. Dale su aspirina. ¿Ok? Y junto con su aspirina, probablemente el enoxa lo vas a dar, esto sí lo vas a dar quizás después de que tengas certeza de que eso es en realidad un infarto, ¿ya? O sea, se está yendo, digamos que estás seguro de que es una verdadera angina, pero en realidad lo que va de la mano con la aspirina inmediatamente después es el clopidogrel y ahí nomás la nitroglicerina. Entonces uno le daría aspirina, clopidogrel, nitroglicerina y casi en el acto su enoxaparina. De ahí ya antes de terminar tu primera hora de atención, tu beta bloqueador y tu IECA sí puede ser un poco más tardío, dentro de las primeras 24 horas, pero no tiene que ser inmediato. Pero los inmediatos son aspirina, clopidogrel, nitroglicerina y después tu enoxaparina. Entonces hasta ahí tú el paciente lo estabilizas lo más que puedas y después ya irás, será motivo de otra clase cuando hablemos de anticoagulación y antitrombosis y todo eso, de fibrinolíticos básicamente, ¿no? El uso del alteplase. Solamente para tener ese cuadro es importante, ¿no? Beta bloqueadores, ¿no? La potencia que pueden tener, miren los beta bloqueadores, los nitritos, la combinación sobre la frecuencia cardíaca, sobre el efecto inotrópico, sobre el tiempo de eyección,
O sea, son los efectos fundamentales. El objetivo terapéutico, recuerden, prevención secundaria. ¿Qué significa prevención secundaria? La prevención primaria es antes que se produzca la enfermedad. La prevención secundaria es producida la enfermedad. Entonces, producida la enfermedad, ¿cómo previenes que se vuelva a producir? O sea, no quieres que se vuelva a producir. No debe regresar. Entonces, tienes que darle agentes antiplaquetarios. Entonces, fundamental, tienes que darle su aspirina y clopidogrel. Y los YECA o BRA. Acá sí puedes, si es que el paciente no puede tolerar un ECA, puedes darle un BRA, que es lo que les decía, un ARA2, o sea, un antagonista del receptor de angiotensina tipo 2, ¿no? Angiotensina 2. O también llamado BRA, que es bloqueador de receptor de angiotensina. Son las dos maneras en que se suelen mencionar estos medicamentos. Bueno, los sartán, valsartán, caldesartán, olmesartán, etcétera. Pero en este caso siguen siendo solamente alternativa porque está demostrado que mejor es el YECA. Las indicaciones de efectos específicos, ahí están, indicado en pacientes con hipertensión concomitante, diabetes, con fracción de eyección menor o igual al 40%, como le decía, enfermedad renal. Y seguimos, dentro de la misma prevención secundaria, se tiene que utilizar beta bloqueo. Pero en este caso ya cambiamos, ¿no? Consideramos en un paciente el carvedilol como uno de los medicamentos más usados porque es el que mejor va con fracción de eyección con tendencia a disminuir. Entonces, como estos pacientes quedan con secuelas, el carvedilol es mucho mejor y es ideal para el paciente que va disminuyendo su fracción de eyección y el paciente con riesgo de insuficiencia cardíaca. El bisoprolol tiene un efecto parecido, pero sobre todo en adultos mayores. Se utiliza más, este es cada 24, este es cada 12. El metoprolol es, digamos, lo que se suele utilizar al inicio, puede mejorar la tolerancia al ejercicio, puede quedar un paciente especialmente adulto, acuérdense que el adulto es el que está entre 25 y 60 años, puede quedarse con este medicamento. Generalmente los que tienen insuficiencia cardíaca los pasamos a carvedilol, los que son adultos mayores a bisoprolol. Siempre recordar que no hemos hablado mucho de ellos, pero recuerden que hay otros antiaginosos que son importantes. ¿Qué son los BCC? Son los bloqueadores de canales de calcio. Y los bloqueadores de canales de calcio pueden ser importantes para mejorar ¿no? Mejorar síntomas, porque son buenos vasodilatadores, y además la mayor parte de estos pacientes van a ser hipertensos. Entonces, el alodipino es un medicamento que puede utilizarse especialmente en hipertenso, ¿no? Si a pesar de todo lo que le hemos dado sigue el paciente sintomático, se le puede añadir bloqueadores de canal de calcio, especialmente las no dihidropiridinas. Recuerden que las no dihidropiridinas encima tienen efectos bradicardizantes y además de eso tienen efectos, ¿no?, sobre arritmias. Entonces, diltiazem y verapamilo, a diferencia de esto, disminuyen frecuencia cardíaca. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Eso es bueno, ¿por qué? Porque eso disminuye la carga de trabajo del corazón, como el beta bloqueador. Mientras que las dihidropiridinas más bien tienden a incrementar la frecuencia cardíaca, especialmente el nifedipino. O sea, son más buenos vasodilatadores, pero pueden tener este efecto adverso. En cambio, el verapamilo y diltiazem, en cambio, va a tener ese otro efecto. Siempre recordar efectos adversos importantes. En el caso de las dihidropiridinas, el edema. El más frecuente es el edema de tobillos. Muchas veces los pacientes no pueden seguir tomando su medicamento porque se le hinchan los tobillos. Entonces no me puedo poner mi zapato. Los dos zapatos, no, los dos tobillos hinchados. ¿Ya? Ese es un problema. El otro problema, especialmente en el caso del nifedipino, es que a veces produce hipotensiones muy serias y el paciente puede provocar ortostatismo. Entonces, ¿qué significa ortostatismo? Que el paciente con facilidad puede perder la conciencia, puede desmayarse por efecto, básicamente, de la baja de presión. ¿Ok? Por la baja de presión. Ahora, en el caso de los nitratos, igual, en el caso de los nitratos siguen siendo medicamentos que se van a utilizar básicamente
para disminuir síntomas. Muchos de estos pacientes, a pesar de todo lo que se ha hecho con ellos, siguen siendo sintomáticos, siguen diciendo, oye, doctor, comienzo a caminar y me comienza a doler el pecho, pero ya te pusieron los stents o ya te operaron y a pesar de eso siguen sintomáticos. Entonces la nitroglicerina generalmente pueden ser tabletas sublinguales o también, ¿no? Pueden ser también en parches, ¿no? Pueden ser también en parches. Tienes los nitratos de acción prolongada, muchos usan en nuestro país el isosorbide y el mononitrato de isosorbide. Generalmente son tabletas de 10 miligramos que se suelen utilizar. Muy bien, chicos. Solamente que para terminar, habíamos hablado que estos pacientes tienen serios problemas con todo el proceso aterosclerótico con los niveles de LDL. Y es evidente que los niveles de LDL en un paciente que ya tuvo un infarto va a requerir prevención secundaria. Y entonces la meta de LDL va a ser menor de 70. Un LDL menor de 70 es para prevención secundaria. Y en prevención primaria, la meta es menor de 100, en el caso que el paciente sea diabético o tenga otras comorbilidades. Y menor de 130 en los que no tienen ninguna comorbilidad. ¿Ok? Entonces, así vamos a decir, si un paciente tiene un LDL de 100, de 190 o más, sí o sí, así no tenga estrés, sea el hombre más feliz del mundo y lo que quieran, va a generar un proceso de aterosclerosis acelerada. Entonces, cualquiera sea su edad, el que tiene 190 o más siempre va a requerir alta intensidad de ¿qué? De estatina. Recuerden que el único medicamento útil para el control del LDL es la estatina. E incluso aspirina como preventivo. Preventivo primario, ¿ah? Después vamos a decir qué cosa es alta intensidad, ¿ya? Si el paciente, acá hay algo importante. Cuando tú, en este grupo de pacientes, la institución quizás académica más importante en el mundo en cardiología es la American Heart Association, la AHA, ¿ok? Entonces la American Heart Association tiene una calculadora de riesgo cardiovascular. Esa calculadora de riesgo cardiovascular, ustedes la pueden bajar y utilizar en su celular, es facilísimo, es gratis, y ustedes agarran y al presidente le preguntan, todo lo que dice ahí, van metiendo los valores y les va a salir un porcentaje. ¿Qué significa ese porcentaje? Ese porcentaje es la mortalidad calculada a 10 años. Entonces, si a ustedes les sale que tienen un riesgo cardiovascular del 20%, significa que está entre uno de cada, en su grupo, uno de cada 5 se va a morir en 10 años. Es un riesgo muy alto de muerte. Entonces, un riesgo cardiovascular calculado para que te salga un 20% es que fumas, eres fumador pesado, tienes antecedentes familiares de infarto, probablemente seas obeso, probablemente seas sedentario, tus niveles de L están hasta las patas, entonces todo eso influye en esta calculadora. Entonces, de hecho, que más de 20% entre 40 y 75 años, o sea, ahí es, más de 75 ya no se recomienda este tipo de prevención, ahí va a ser de alta intensidad, ¿ya? De alta intensidad. Y cuando el riesgo está entre 7, 5 y 20%, igual entre 40 y 75 años, pero con riesgo cardiovascular positivo, de moderada intensidad. Después vamos a ver qué cosa es moderado. Todos estos son pacientes de prevención primaria, no han tenido todavía ningún evento. El diabético, prevención primaria igual. Un diabético mayor de 40 años, o sea, el diabético tipo 2 clásico, que es mayor de 40 años. Si el diabético tiene todos los diabéticos, miren, todos los diabéticos deben utilizar estatinas, salvo que en el día que lo diagnosticaron tuviera un LDL menor de 70, lo cual no he visto hasta ahora en toda mi vida. ¿Ya? Un diabético diagnosticado recién que tenga menos de 70 es el único que se podría salvar de esta indicación. Entonces, si su riesgo cardiovascular calculado para este diabético es mayor o igual a 7,5, alta intensidad. Y si este diabético, que es prevención primaria, es menor de 7,5, moderada intensidad. Ahora viene la prevención secundaria.
acuérdense, prevención secundaria es que este paciente ya hizo su infarto o tiene su angina inestable, o sea, tiene enfermedad coronaria, o tiene enfermedad arterial periférica, o tiene enfermedad cerebrovascular, ha hecho un TIA, ha hecho un infarto cerebral, ha hecho, entonces, cualquiera sea la causa, enfermedad cardiovascular, y ya ha tenido evento cardiovascular, entonces, esta es prevención secundaria. Para los mayores de 75 es moderado, y para los menores de 75 es alta intensidad. ¿Qué significa la intensidad? Acá está, mira. Moderada intensidad significa atorvastatina entre 10 y 20 miligramos. Ese es el medicamento, la atorvastatina, que es la que más se utiliza, es la que está en petitorio. Y rosuvastatina, que es más caro, pero es un muy buen medicamento, con un performance farmacocinética mejor que atorva, pero con la misma, con igual utilidad, rosuvastatina 5 a 10 miligramos. ¿Y qué significa alta intensidad? Que puedes utilizar atorvastatina, tienes que usarlo entre 40 y 80 y la rosu entre 20 y 40. Ojo que existe un medicamento más que se utiliza en petitorio, que es la simvastatina. Simvastatina. La simvastatina se usa sobre todo en moderada intensidad, entre 20 y 40 miligramos. Todos ellos se suelen dar en la noche, porque generalmente es el mayor efecto de proceso de generación en el hígado de colesterol durante el sueño. Entonces se indica en la noche. Efectos adversos de estos medicamentos, importantísimo. Ya les he dicho que el efecto adverso es lo que me voy a preguntar. El efecto adverso más importante que tienen es el dolor muscular. Dolor muscular que suele estar asociado ese dolor muscular a elevación de el CPK, las enzimas musculares, CPK-MM, ¿no? Aldolasa, DHL, pero sobre todo CPK. Y que en algunos casos, especialmente en adultos mayores, que se le da alta intensidad o que abusan, puede producir incluso rhabdomiolisis. Esto ya es grave, ¿eh? ¿Qué significa la rhabdomiolisis? Ruptura de músculo. Un CPK de 80.000, con gran dolor, el paciente comienza a aparecer con equimosis y rhabdomiolisis. Y esta rhabdomiolisis, cuando se produce, va a dañar el riñón, va a producir taponamiento renal. ¿Por qué se llama así? Porque el paciente, al romper músculo, cuando rompes músculo, vas a liberar mioglobina. Y esa mioglobina va a pasar hacia el riñón y lo va a tapar. La mioglobina comienza a precipitarse en el túbulo colector y puede producir una falla renal aguda. Ese es el principal efecto adverso de las estatinas. Desde el dolor muscular, que es muy frecuente, a la elevación de CPK y a la ruptura muscular. Y el otro efecto es daño hepático, elevación de transaminasas, que suele asociarse cuando se usa al mismo tiempo que otros medicamentos, ¿no? ¿No? Con mucha actividad a nivel hepático. Paracetamol, metformina, entonces cuando se combinan a veces pueden tener elevación de transaminasas y ahí se recomienda disminuir la dosis o retirarlo momentáneamente. No es muy frecuente la hepatitis medicamentosa. Muy bien, chicos. Preguntas. Doctor, entonces la atorvastatina o la rosuvastatina no se puede dar a la vez, ¿verdad? Solamente se conviene dar una. No te entendí. ¿Dar a la vez atorva con rosu, dices? Sí, porque hay veces veo incluso doctores combinan estatinas No, con triglicéridos. no. A ver, te estás equivocando. Estatinas no puedes combinar, no puedes ser atorva y rosu. Eso es imposible. Eso no existe en el mundo. O sea, no, si alguna vez has visto un médico que dé dos estatinas al mismo tiempo, duda que pídele su Ah, no, título. doctor, era gemcibrosilo, creo, contra triglicéridos. Ah, y ahora sí, Sí, ¿ves? ok, ok. Ya me estabas asustando. Ya. ¿Qué pasa con el genfibrosilo? Entonces, ya les he dicho que el gran problema es el LDL, pero también los triglicéridos elevados
incrementan el riesgo cardiovascular. Entonces, bajar los triglicéridos, el medicamento son los fibratos. Se comenzaron a usar los fibratos, primero fue el genfibrosilo, después fue el fenofibrato, clopidogrel, entonces que eran más potentes. Se comenzaron a utilizar y se comenzaron a hacer los seguimientos y los estudios. Obviamente los fibratos eran efectivos, bajaban los triglicéridos, pero no bajaban, no disminuían el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿para qué lo das si no disminuye el riesgo cardiovascular? Sí bajaba el triglicérido, pero a pesar de eso no bajaba el riesgo cardiovascular. Hay una falla en ese proceso. Entonces, hoy en día los fibratos no se recomiendan utilizarlos porque ya no han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se recomienda mezclar nunca fibratos con estatinas, porque los dos dañan músculo y se potencian. Eso también. Pero no, ya, por suerte ya no hay necesidad de combinarlos, porque ya se ha demostrado que su efecto es mínimo y no amerita tomarlos. ¿Cuándo entonces, doctor, los fibratos desaparecieron? No. De hecho, que lo siguen dando, porque hay cuestiones, ya saben ustedes, farmacéuticas y de plata, de por medio, pero adicionalmente a eso sí hay una indicación importante de fibratos. Existen aquellos que tienen hipertrigliceridemia familiares y que suelen tener triglicéridos mayores igual a 1000. Cuando es mayor o igual a 1000 el triglicérido, puede generar pancreatitis. Entonces, para prevenir eso, ahí se da fibratos. Esa es la indicación clarísima de fibratos hoy en día. La indicación para riesgo cardiovascular hoy en día es muy baja, muy pobre. Cuando tienes triglicéridos muy disparados, puede ser que le des si es que tu LDL está normal. Pero si yo veo que los dos están altos, ¿qué cosa priorizo? El manejo del LDL. Porque dicho sea de paso, las estatinas también disminuyen los triglicéridos. Entonces priorizo el manejo con estatinas. ¿Ya? Muy bien, chicos. A Gracias, ver. doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Disculpe, doctor, en el principio yo no estuve, pero ¿qué se le da a un vasodilatador para angina estable? A ver. ¿En qué momento dices tú? Sí, al inicio, sí, yo ingresé un poquito tarde y tenía un poco de problema y creo que he mencionado un vasodilatador en tema de angina estable. ¿Acá cuando estábamos en los fármacos o antes? Antes. Bueno, en realidad, cuando tienes angina inestable, el vasodilatador que se usa son nitritos siempre. O sea angina inestable, sea infarto de miocardio, ST elevado o no elevado, en cualquier caso, el vasodilatador va a ser nitroglicerina siempre. ¿Ya? Siempre va a ser nitroglicerina. Los otros vasodilatadores se utilizan ya en el manejo crónico. Nitritos para manejo crónico, básicamente. Estos ya son para antiaginoso, como antiaginoso, pero en manejo crónico. El parche, el isosorbide, el dinitrato, el mononitrato. ¿Ya? Ok. ¿Está bien? Gracias. A ver. ¿Alguna otra consulta? ¿Delegado Doctor, entró? ¿podría repetir Sí, sí. esta Dígame. parte que dijo, si tiene triglicéridos altos y se quiere bajar el riesgo cardiovascular, ¿cuál se tenía que priorizar? ¿Estatinas o fibratos? Estatinas. O sea, siempre, por eso que toda la clase la he hecho alrededor de las estatinas. Porque son las estatinas la que es el LDL el principal factor. El principal factor es el LDL. Tener un HDL protector alto es bueno, pero no es necesario, digamos, dar medicamentos para eso. Eso se puede corregir con dieta, con ejercicio, etcétera. Los triglicéridos, pues, los podíamos corregir con fibratos, pero han demostrado muy poco poder de disminuir riesgo cardiovascular. No vale la pena tratarlos. Porque generalmente cuando tienes triglicérido alto, tienes al mismo tiempo LDL alto. No sé si me entienden la figura. Entonces, si yo tengo LDL alto y triglicéridos altos, ¿qué priorizo? El LDL, porque el LDL es el factor aterogénico más importante.
Y además que la medicación que baja el LDL también baja triglicéridos. Combinar con fibratos es, primero, arriesgar a un paciente por una mínima posibilidad de efecto a un daño cruzado sobre el músculo. No vale la pena. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí? No vale la pena, entonces combinarlo, fibratos con estatinas, a pesar de que el triglicérido esté alto. Entonces, ¿cuándo uso Sí. fibratos? Cuando tengo un fibrato, un triglicérido demasiado alto, mayor de 1000. Y ahí no es por riesgo cardiovascular, sino por daño al páncreas. Para evitar daño al páncreas, hay uso fibratos. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Otra duda? Muy bien, chicos. Entonces, próximo jueves se me ha cruzado con una actividad que estoy tratando de mover. Si, en todo caso, voy a ver cómo soluciono, pero si tengo algún problema, les aviso con tiempo, ¿ya? Y lo segundo es que estoy en deuda, he estado con bastante carga estos días. Tengo que ya armar lo que eran las lecturas. Lo voy a armar esta semana, les prometo que ahora sí, y lo vemos la próxima semana, durante la semana. Muy bien. Delegado, me pasas por favor por interno la lista. Ya, sí, no hay problema. Si yo, si yo salgo, ustedes pueden seguir, no hay problema. Listo. Gracias, Gracias, maestro. doctor. Cuídese mucho. Lo Muchas dejo, a ver dónde gracias. estás. Jonas, tú eres Jonas, ¿no? Jonas, está por ahí para dejarte el. ¿Dónde estás? ¿Cómo que te has cambiado de nombre? ¿Cómo que estás, Jonas? No lo veo. Jonás. Está con Jonás. No, estoy buscándote acá en la lista, no te veo en la lista. ¿Cómo que has entrado? Pucha, ¿por qué no estás? Yossi, Joel, John, Juan, Osorio. No sé por qué no te veo, Jonas. A ver, Osorio. Ah, sí, ahora sí, Jonás, acá estás.